En este horno se funde oro, pero antes de llegar a este punto, el material ha pasado por un proceso técnico, largo y meticuloso que comienza desde su extracción. Así luce el oro tras ser separado y lavado mediante una espiral concentradora, una herramienta que permite aislar el mineral valioso de las impurezas gracias a su densidad. Este proceso se realiza en el laboratorio, donde llega el material recolectado a través de la operación de minería aluvial con dragas. Ahora te invitamos a conocer este procedimiento en detalle, visitando los laboratorios de mineros en el Bagre. Así se realiza la minería en Antioquia. Esta es nuestra planta de beneficio. Aquí es donde hacemos el proceso final, donde se limpian todos los concentrados para finalmente fundirlos. El proceso empieza en la parte de arriba, aprovechando la gravedad y así tener que bombear menos el material. Entonces, arriba hacemos una clasificación y en cada paso o en cada etapa de la planta, lo que se va haciendo es que se va limpiando el oro poco a poco, hasta llegar al paso final donde retiramos un material magnético y queda listo el material para fundir. Aquí tenemos las canecas donde están nuestros concentrados y en estos equipos inicia el proceso donde se hace primero una clasificación y posteriormente vamos a ver que se hace una limpieza de los concentrados. Todo el proceso que se genera en el laboratorio es automatizado y monitoreado para garantizar que el material sea aprovechado al máximo. Continuando con el proceso, aquí tenemos la limpieza. Este es el tablero desde el cual podemos operar toda la planta. Entonces los operadores de planta modifican las variables de operación de los equipos para obtener unos concentrados más limpios. Después de haber clasificado el material, aquí empezamos a limpiarlo. Venga. Bueno, aquí esto es una mesa rotativa. Aquí se hace la primera etapa de limpieza. El proceso es altamente tecnificado porque luego de que el operador de la planta descarga todo el material en la parte superior, ya el proceso, en ninguna parte del proceso interviene el operador, solo desde el tablero. No hay manipulación de los concentrados, garantizando la seguridad de todos nuestros valores. Los invito a que vean un poco el funcionamiento de la planta. Las mesas en espiral son equipos utilizados en minería para separar minerales por gravedad, aprovechando la diferencia de densidad entre las partículas. Son eficientes, especialmente en la concentración de oro y metales preciosos, y operan mediante un flujo de agua que genera un movimiento espiral para concentrar los materiales más pesados. Su diseño simple y de bajo costo operativo las hace populares, pero tienen limitaciones en la separación de materiales con poca diferencia de densidad. Estas tecnologías promueven el desarrollo de minería limpia, dado que no requieren ningún tipo de agente químico para funcionar. El material se obtiene por gravedad. Luego de una primera limpieza que ocurre en esta mesa rotativa, aquí se hace ya una segunda limpieza. Si ven hacia la parte central de la mesa, podemos ver el oro cómo ingresa hacia la parte central de la mesa y ya se lleva a unos equipos donde se seca el concentrado de oro y se le separan los valores magnéticos. El material que le fue retirado a los concentrados se lleva a otros equipos de limpieza que se llaman equipos centrífugos. En esos equipos centrífugos se recupera un remanente de oro que se pudo haber perdido en la limpieza, nuevamente regresa a los equipos de concentración y limpieza y el último proceso es donde se seca y se le sacan las partículas magnéticas a ese concentrado. Luego se procede a su pesaje, empaque para una posterior fundición. Los clasificadores helicoidales son equipos utilizados en minería para separar partículas de diferentes tamaños y densidades a través de un proceso de clasificación y concentración.
Son similares en su principio de funcionamiento a otros equipos gravimétricos, pero se especializan en la clasificación de materiales finos y gruesos. Los separadores magnéticos son herramientas fundamentales en los laboratorios de análisis y procesamiento de oro, especialmente cuando se trata de separar materiales ferrosos, que contienen hierro, de otros minerales más valiosos, como el oro. Este en particular funciona de la siguiente manera. Se coloca una muestra seca, triturada y clasificada por granulometría, en la bandeja del equipo. Un imán o rodillo magnetizado retira las partículas magnéticas. Las fracciones se separan manualmente o automáticamente en magnetizables, material que contiene hierro u otros metales ferrosos. No magnetizables, donde suele encontrarse el oro libre o asociado a otros sulfuros. Su propósito en síntesis es ayudar a limpiar o mejorar la calidad de la muestra para un análisis más preciso o una posterior concentración. En este contexto, para garantizar un material mucho más libre de impurezas para prepararlo a una posterior fundición. El material resultante es notablemente mucho más limpio. De esta manera es empacado y dispuesto para el proceso de fundición que conoceremos en otro video. Si te gustó este contenido, no olvides compartir y darle like. De esta manera promueves el desarrollo de la minería limpia. Hasta pronto.